Bueno, estamos iniciando el lado oculto del día 1 de junio de 2014, con temas un poco diferentes. Antes voy a mostrar, ¿te acordás del collar que hablamos la semana pasada de ámbar? Después que mostré el collar de ámbar, Carlitos, me mandaron un montón de emails queriendo comprar y alquilar el collar para sacar las cargas negativas. Me parece que lo voy a alquilar. Así se lo paso una semana a cada uno y cada uno se descarga. Más, pienso que es una de las cosas que tenemos del mundo antiguo, que ya habíamos hablado la semana pasada, el ámbar, que este es un ámbar que tiene dentro, no sé si podés ver, una especie de planta primitiva, ¿ves? Sí, lo veo. Se ve que cuando el ámbar salió del árbol, cayó en la tierra y formó es decir, cubrió esa planta que debe tener millares de años y se conservó dentro de la piedra, igual que insectos y hormigas y moscas que todavía se conservan dentro del ámbar, ¿no? Exacto. Bueno, Carlitos, entonces hoy vamos a tocar unos temas diferentes, ¿no? Es decir, ¿cuáles son tus ideas al respecto ahí? Y estaba meditando hace unos días con una persona que me consultó acerca del significado de lo que es Abraham. Entonces, para todos sabemos que es el patriarca, sabemos también que su origen está en la tierra de Ur. Y en realidad, para nosotros por la cámara, ¿qué significa? Sino que nosotros lo podemos separar en tres partes. Por ejemplo, es Abraham. ¿No? Abraham. Lo traducimos como padre. Sí, en hebreo. ¿Verdad? Como Dios, manifestado. Y Am como pueblo. Entonces, no es desacertado ver que la palabra Abraham refiere precisamente a ese tipo de significado. En la Biblia se dice el creador a Abraham que él va a tener existencia como todas las estrellas del firmamento. Entonces, ya que estamos nosotros hablando de la ciencia de las estrellas en el curso que comparto contigo, David, Sí. tenemos ahí una indicación bíblica de un origen que tenemos que tener presente también nosotros cuando estamos estudiando esa comunicación con los astros, esa comunicación con el cosmos en general, y también empezar a leer un código que nos profundice en el significado de la Biblia. Todos sabemos que la Biblia original ya no existe, no nos ha llegado, y la Biblia original, en cada uno de sus títulos, tenía la firma de escriba que tomaba notas, y después fue estudiada por tiempo por aquellos que continuaron con el conocimiento de nuestro antiguo Egipto. Pero de alguna manera, ya que nosotros recibimos enseñanzas sobre lo que son los textos, aquellas enseñanzas que se nos da de boca a uno, podemos ir aportando claridad, y esta persona que me preguntaba a mí quedó realmente satisfecha, le agradeció, porque seguimos profundizando todo eso. Ahora, cuando estamos permanentemente, Jorge, hablando
de las estrellas, del pueblo de las estrellas, del padre del pueblo de Ra, el sol, el astro padre. Cuando se plantea la existencia de lo extraterrestre, si uno quiere detenerse sin peligro a viabilizar la posibilidad de que existan seres extraterrestres, para los que son incrédulos o aquellos que recién comienzan un camino a despertar en un camino distinto al que nuestras sociedades occidentales nos han acostumbrado. Ante esta explicación, empiezan a tener una base más sólida y no piensan que todo lo extraterrestre está tan lejos de esta creación en nuestro planeta. Son vías de conocimiento que van haciendo que las personas poco a poco sepan cuál es el mensaje que estos sagrados y mutilados nos pueden dar. Quería también referirme a la palabra amor. Mi mujer, Margarita, la maestra Margarita, hace unos días llega a casa y me cuenta que ella llegaba con su auto, estaba atracando frente al edificio donde tiene su oficina, y venía pensando en un tema que yo voy a desarrollar cuando vaya ahora a los Andes a Argentina, que se refiere y se emparenta con el amor. Y ella recibió esta enseñanza. Amor. Luz. Entonces, vamos a veces comprendiendo el contenido de palabras que usamos en nuestro lenguaje y no sabemos muy bien cuál puede ser su esencia y cuál puede ser su perfección. Porque amor, si la dividimos, ya por, es decir, luz, ya en el idioma griego, podemos también ir viendo ese contenido que puede ser ese pueblo de luz, o sea, iluminado. Y yo siempre digo, cuando se habla del pueblo elegido, y eso se asigna a una determinada etnia, no sé cuál es el origen de asignarle a una determinada etnia ese atributo. Entiendo que el pueblo elegido, es el pueblo que busca la luz del Creador, el pueblo que busca la luz de Ra, el pueblo que busca conexión con las estrellas. Por tanto, todos los que son iniciados, que somos iniciados, hemos dado un paso en ese camino de buscar esa luz, esa esencia, y saber, sentir, vivir, qué nos requiere esa enseñanza. Yo creo que cuando nos ponemos en comunicación con esas esencias, cuando empezamos a vivenciar diariamente la influencia de cada uno de los astros, que son los que influyen día a día durante los 7 días de la semana, ¿no? Y nosotros nos vamos convirtiendo en personas que entendemos más, podría decir que con el tiempo sabemos más, y por lo tanto en esa parte podemos decir que somos sabios, sin petulancia ni arrogancia. Pero también entiendo que el pueblo elegido está
está formado por aquellos que han decidido elegirse en la búsqueda de esa conexión, en la búsqueda con el origen, que nosotros, todos nosotros tenemos el mismo origen, porque nosotros fuimos creados y hechos por ese uno, ese sol negro que no quema, al que se le han asignado diversos nombres según las épocas. Entonces, vemos detrás de estos nombres que podemos dividir o separar un mensaje. Y si después ingresamos a leer literalmente, ¿no?, la Biblia, en este caso, el Antiguo Testamento, vamos a ir descubriendo cuál fue la razón de este patriarca. Fíjense que la Biblia, en determinado momento, habla de la circuncisión, y que es un pacto que el Creador le pide a Abraham. Bueno, por lo general sabemos que todos los pueblos del Oriente, sobre todo los pueblos que vivían en el desierto, acostumbraban a distintas edades practicar la circuncisión del varón por razones de medicina, por razones de higiene. Pero ¿por qué la Biblia habla también de la circuncisión? Y si profundizamos en el estudio cabalístico de esta palabra, nos vamos a encontrar que el paso adelante que da el pueblo que se elige para ser un servidor del Padre, y por lo tanto de la humanidad entera, es la circuncisión de su ego. No puede haberse recibido un texto sagrado, si bien hay en la Biblia una serie de normas de carácter medicinal, también en cuanto a lo que se puede comer, cómo no se puede comer, pero en este caso podemos agregar que la circuncisión es circuncidar nuestro ego, es aquel que no permite a nosotros manifestarnos como esencia. Todas estas cosas y muchas más que podemos inferir hacen un vínculo entre esta nuestra vida diaria con todas aquellas energías visibles o no visibles que pueden venir de otros cuerpos celestes. Sabemos que aquí estuvieron los mensajeros del Creador, sabemos que ellos fueron sembradores de la vida que tenemos, sabemos que existieron distintas casas, y tenemos nosotros, si nos proponemos y queremos despertar, un deber de ir hacia adelante, dejando en un rastro, así como se dejaron en el antiguo Egipto y en otros lugares de aquí de América, enseñanzas grabadas en la piedra, que son tan importantes, las piedras, como hablamos la otra vez. Nosotros podemos también dejar grabado un paso adelante en esta civilización, en esta cultura que todavía no ha encontrado para el ser humano que pueda cumplir con su destino, que es ser feliz. Y hacer y entender de qué se trata el planeta, de qué se tratan todos los demás que nos rodean, los demás reinos. A mí me parece que nosotros, Jorge, con lo que estamos tratando de llevar adelante a través de amigos y de nuestras charlas, estamos poniendo granitos de arena o cuentas de un mismo collar para que, así como a nosotros en determinado momento nos tocó despertar y despertando, posibilitar que aquellos que quieran, que así lo sigan, que tengan esa voluntad, bueno, queden
su paso y sigan ese camino. Quería yo decirte eso, y veo que has puesto la palabra Israel. Sí, Carlitos, ya que tú hablaste de Abraham, tenemos que ver que el nombre de Israel, que es conocido por todos, igual que Abraham, tiene una raíz también interesante, porque Ish en hebreo quiere decir hombre. Exacto. Él quiere decir Dios, él, ¿no? Él es Dios en hebreo. Sí, Y Ra, los hombres del Dios Ra. Abraham, el padre del pueblo de Ra. Claro que en hebreo Ra tiene un significado diferente, quiere decir algo nefasto, ruin, agresivo. Lo que no combina que esa palabra esté en el propio nombre de Israel o de la palabra Torá, que en Egipto sería el libro de Tot y de Ra. exacto. Pero de cualquier manera, ¿qué nos muestra? Que en realidad hay intereses de ciertas religiones en que la palabra de la Torá sea interpretada de una forma o de otra. Por ejemplo, el nombre de Dios en hebreo no se pronuncia, se pronuncia Adonai. Los nombres que están escritos en el hebreo no son Adonai, es otra palabra. Entonces, en realidad, quien estudia la Biblia dentro del judaísmo, dentro del mundo israelita, él no tiene una traducción clara de cómo sería realmente el origen de sus propias palabras. Cuando se traduce al portugués o al castellano, también las traducciones no corresponden con lo que realmente está escrito, y todo eso demuestra la enorme influencia nefasta en ese aspecto de las religiones, en tratar de negar las identidades anteriores de la Biblia. El cristianismo niega el judaísmo, por más que el Papa esté viajando a Israel, existe una clara diferenciación en el cual se coloca el día sagrado de Cristo como si fuera el domingo, cuando en realidad el día sagrado de Cristo era el sábado. Todo eso por una necesidad de definir identidad. Y también hice un diseño jeroglífico que representa la palabra amor en egipcio, ¿no? Que es mer, M-R, mer, meri, que también es interesante porque todavía nosotros mantenemos la raíz de la palabra amor, M-R, lo que muda son las vocales o las vogales. Tenemos una palabra que quería mostrar, ya que estamos ahí, ya que estoy diseñando, ¿no? Existe una cosa que es interesante en Egipto, que es este símbolo, Carlos. Sí. Que voy a tratar de hacer aquí. Claro que no estoy consiguiendo dibujar muy bien con el mouse, pero ahora tú vas a ver qué interesante lo que vamos a discutir, ¿no? En realidad esto es un símbolo que viene dentro de un cartucho, digamos así. Un cartucho es lo que define un nombre. Todo nombre de rey o faraón egipcio estaba preso, diseñado dentro de esos cartuchos que serían una especie de forma que identifican una identidad. Este símbolo de arriba, de aquí, así, representa una cañuera, una caída de agua, ¿tá? Una vertiente de agua, una cañuera, que en Egipto se define como la palabra mes. Y abajo el símbolo de Ra, el sol, que sería un círculo representado con un punto circular en el medio. Entonces, si tú vas a ver el nombre que está escrito aquí, es Ra, Mes, Ram, Mes, Ram, Ses.
Nacido de Ra. Esto, la cachuera representa nacimiento. Es decir, para el antiguo egipcio, la cachuera representa las aguas del nacimiento, que serían las aguas del útero materno. De ahí nace. Mes Ra, nacido de Ra. Ramsés. ¿Y quién más? Moisés. Nacido de las aguas. Mose. Es decir, esto sería Moisés. Mose, nacido de las aguas. Pero si tú vas a ver, todos los hombres son nacidos de las aguas. Claro, porque la cachoeira es de donde nace a vida del hombre, da agua, del útero materno, cuando la mujer libera su cachoeira y las aguas traen la vida. Entonces, cuando aparece el nombre de Moisés, todos no sabemos que Moisés no es un nombre, a pesar de que todo el mundo dice que es Moisés porque fue tirado del río, tirado de las aguas, nacido de las aguas. Mas Moisés, todo egipcio era Moisés, y toda persona que tú conoces que son nacidos de las aguas. Todos somos Moisés. Entonces, cuando tú ves la palabra nacido, es Mes-Ra, Rames, Ramses, Ramses, Moisés, Moshe, en hebreo es Moshe. Moshe. Mas en realidad, ¿qué nos muestra las lenguas antiguas? Las raíces antiguas nos muestran un simbolismo en el cual se expresa claramente el significado: nacimiento, vida. El sol es vida, vida que viene de las aguas, Ramsés. Y Moisés, que es considerado, digamos, un prócer, un líder, en realidad no es un nombre, es una idea de un ser que nació de las aguas. El problema es que no aparece un nombre o una identidad que lo defina. Es decir, en Egipto esa palabra solo representaría nacimiento. Entonces es interesante cuando nosotros empezamos a estudiar las lenguas antiguas y las lenguas muertas, hebreo, el lenguaje enoquiano. El lenguaje enoquiano, que John Dee fue uno de los que lo fue conocer en Inglaterra en el año 1855, John Dee fue su primera edición del libro del lenguaje enoquiano, que sería el lenguaje angelical, decía John Dee. Es decir, el lenguaje que los ángeles o los gigantes o los tefilín falaban na terra antes do homem ter sido, digamos así, tirado o rejeitado del paraíso. Después que salió del paraíso, John Dee decía que se falaba el hebreo, ¿tá? Que Adán perdió el lenguaje original de la creación, que sería el lenguaje angelical, que es un lenguaje único. Y hablando de eso, tú sabes que en una época fui en la procura de personas que falasen el lenguaje enoquiano. No sé si tú te has encontrado a alguien en tus pesquisas. No conozco. Bueno, pero hay mucha gente, principalmente aquí en Brasil, que incorporan, inclusive en rituales cristianos, y comienzan a hablar una lengua que ninguém entiende en principio, ¿no? Y todos ellos son evangélicos, ¿no? Es decir, entran en un estado espiritualista de concentración y todos comienzan a hablar esa lengua que es la esencia del lenguaje enoquiano que John Dee comenzó a hacer, tentándose comunicar con esos seres
que serían los tefilín, que ainda existen y que incorpora, es decir, en aquella época eran llamados los filios de Dios, ¿no? Es decir, la relación entre los dioses y las filias de la tierra, que es lo que está en la Biblia, ¿no? De esa relación nacieron los gigantes o los tefilín, nefilín, perdón, no tefilín, nefilín, que serían en el cristianismo los ángeles. Entonces es interesante cómo el lenguaje enoquiano se repite en algunas personas que incorporan ángeles. Y esas personas nunca estudiaron el lenguaje enoquiano de John Dee. Es decir, alguna cosa extraterrestre existe, sin duda alguna, porque tú ves cuando se le pide a Lot para que salga de Sodoma y Gomorra, son 3 ángeles que vienen y que representan un Dios creador, que le dicen a Lot que salga de Sodoma y Gomorra, que esas ciudades están condenadas. Él sale, las ciudades son destruidas con fuego y azufre. No, una explosión atómica, ¿no? Como es descrita en la Biblia, es claramente una fuerza atómica que destroza esas 2 ciudades. Más está claro que la idea de ángeles venidos del cielo se representa claramente en la Biblia. Claro que en el cristianismo no se habla todos los días de eso, más está en la Biblia, solo leerla, ¿no? Mucha gente no la lee, y mucho menos la lee en hebreo, en el cual podría encontrar infinidad de respuestas a grandes dudas que no se habla en la religión judaica y que no se habla en la religión cristiana. Pero si estudian hebreo, y principalmente hebreo antiguo, ¿no? El hebreo moderno que se habla en Israel, vamos a encontrar una serie de claras relaciones con el lenguaje egipcio primitivo y con el lenguaje enoquiano, que nos da a entender que hubo una raza de seres, o que hay una raza de seres que todavía se pueden comunicar con los hombres. Carlitos. Exacto. Y decime una cosa, ¿tuviste alguna experiencia alguna vez de contacto de tercero grado, Carlos? Sí, tuve. ¿Y en qué idioma hablaba? Yo era, para mí, eran las palabras que sentía dentro de mi mente, en el idioma mío, eran como sensaciones. No sentía el sonido de vocalización, sino que lo que yo recibí en esa experiencia fue simplemente una afirmación de lo que estaba haciendo en un momento en que estaba dejando de hacer una cantidad de cosas de mi profesión de abogado para dedicarme con más profundidad a toda esta investigación, a esta vida que tanto me gusta. Y fue en el departamento de La Valleja, acá es un departamento en Uruguay, que tiene algunas elevaciones muy altas, ¿no? Porque la mayor llega a 600 metros. Pero hay sí algunos lugares, ustedes saben que todas las elevaciones, todas las montañas, por su conformación rocosa y seguramente con cuarzos, son muy propicias para cuando uno quiere alejarse de las ciudades tan poluidas, húmedas, y hay horas en las cuales uno puede tener experiencias. Yo recuerdo que nosotros siempre íbamos de noche, después de las 22 horas, y a veces hasta altas horas de la madrugada, en búsqueda de una comunicación. Y era no una búsqueda que decidiéramos racionalmente, sino que sentíamos que tal día teníamos que ir a esa montaña y no a otra. Una de esas noches, recuerdo que delante de nosotros se presentó un ser al cual identifiqué por un medallón
de color rojo intenso, que era como gelatía, y su figura era muy similar a la que tenemos nosotros, un poco más alto, y recibí esa comunicación en la parte que puedo contar. Era como que nadie te va a bendigar, sino que tú vas a encontrar tu bendición cuando optes por dejar de ser quien fuiste hasta ahora y dé lugar a esa llama, tu luz interior que te guía hacia estos lugares. Eso fue lo que dentro de mí sentí. Por supuesto quedé muy sorprendido, muy agradado. Horas quedé sentado con esa imagen que hasta un hoy tengo presente, y ahora que lo estoy contando siento esa misma energía. Pero reconozco que a veces quiero contar una experiencia que nos pasó acá en la chacra donde tenemos nosotros, ¿te acordás, Jorge? Donde conseguimos la había algunas personas dentro del grupo que eran un poco escépticas al fenómeno extraterrestre. Y a veces la gente es escéptica porque dentro de sí, su psicología hace que el miedo provoque una negación hacia el que existe y no es tocable, físico, material. Da miedo que puedan existir seres que desde otro lugar, desde otro plano, o aún estando encarnados en otros planetas, puedan comunicarse con nosotros. Estábamos haciendo prácticas dentro de una casa, de la casa de los iniciados, y otro grupo, a cargo de una maestra, otra maestra, hacía sus prácticas afuera. Era una noche bastante fría, de luna nueva, o sea, la luna no estaba, eran todas estrellas, la Vía Láctea se veía claramente, y en eso se acerca uno de los integrantes de ese grupo que estaba practicando afuera, de nombre Ariel, nos dice: vengan, vengan. ¿Qué pasa? Vengan, vengan. Hay cantidad de naves. Bueno, salimos todos para ver, nos tuvimos que acostar sobre el pasto y miramos hacia la Vía Láctea, o sea, miramos las estrellas, y se veían como, primero como si fueran estrellas normales. Luego, esa estrella disminuía su luz. Era como cuando uno ve un cigarro en la oscuridad, pero allá arriba, en un firmamento, ¿no? Y después se encendía con una luz tan fuerte, pero tan fuerte, que una de las otras estrellas la tenía para nuestros ojos y partía haciendo un determinado recorrido tipo zigzag hacia lo que era la Cruz del Sur. Nosotros tuvimos la fortuna de ver 13 de esas naves. Y esa noche se presentaron, porque ya el otro grupo había visto algunas, 19 en total. Fue un mensaje. Y yo creo que busca, con paciencia, con honestidad, con claridad, encuentra respuestas de otros mundos, de otros planos. Quería compartir esa experiencia. Tú sabes que en ese lugar, Carlos, yo estuve años viviendo ahí, ¿no? Es decir, Sí. en ese sitio. Y en realidad, una de las personas que más me motivó a ver las estrellas de noche fue tú y tu esposa, que tenían una relación con el mundo extraterrestre mucho más, digamos, ligado que el grupo espiritualista que estudiaba cábala y hacía experiencias, prácticas egipcias. Es decir,
acho que uno de los problemas del mundo extraterrestre es que es difícil de tú tener un control sobre él, ¿no? Y dentro de una escuela mística, a veces los maestros quieren tener un control sobre lo que se enseña, cómo es que las cosas tienen que ser feitas, un control sobre el conocimiento. Entonces, cuando se entra en el mundo de lo extraterrestre, fica una cosa no ar muito abstracta. Mas a partir desses nossos encontros, me lembro que de noite, muitas vezes, íamos lá fora, de perto da pirâmide, a olhar para os céus. E, em princípio, parecia uma coisa fantástica. Ah, aparecem uma nave, três naves. Não? Apareciam três naves, formam um triângulo e depois começam a movimentar-se em formas triangulares, fazem movimentos triangulares. O que a primeira noite era uma coisa fantástica, toda essa semana. Depois, Jorge, está lá nas naves. Ah, deixa lá, vou dormir, vou descansar. Chega uma hora que começou a ser uma coisa comum para nós ver essas luzes que se movimentavam quase todas as noites, como se nos visitassem, nos observassem o que estão fazendo aqui, então depois se iam embora. En realidad, esas experiencias nos llevaron también a tener esa idea de conexión con el mundo astral y muchas veces surgían mensajes, como tú dices, y una de las mensajes es el fato de que todo el planeta Tierra está constantemente siendo, ya me están controlando aquí, siendo mapeado, ¿no? Es decir, esas naves observan nuestro planeta y tal vez todos los habitantes en una forma constante. Eu não tenho dúvidas disso, de que todo o que nós fazemos e até o que nós podemos pensar na direção da evolução tecnológica, cultural, moral da sociedade, pode haver uma interferência que não seja só o cérebro. Acho que o cérebro recibe e transmite as duas coisas, pero muitas das coisas que nós recibimos no son solo instintos, fruto de una cultura, de un conocimiento. Existe una influencia extraterrestre de diversos niveles, tanto planetaria como estelar, como de seres espirituales también. El ser humano tiene la capacidad de se unir con un universo infinito de conexiones. Y él tiene la obligación de filtrar eso a través de seu ser, de sua experiência, de sua consciência, e dosar e passar isso à sociedade de uma forma que seja útil, sem fanatismo, sem delírio, de uma forma que permita à humanidade evoluir e construir um novo mundo, que é o que eu acho que o universo confabula, que nossa sociedade cresça, que o mundo seja melhor, y que todos nós podamos llegar a un nivel de vida en el cual podamos nos realizar plenamente. No acho que eso sea el deseo de un presidente o de una religión, acho que es un deseo do universo en relación a nós. Entonces, quien procura el lado oculto, yo acho que está procurando ese tipo de experiencias. Mas acredite, si você procura, vai achar. Agora, como Carlos fez, ia de madrugada, me lembro disso, vou sair, vou para o Cerro Arequita, lá vou em Minas, vou ver um cerro porque recebi uma mensagem de que vai descer uma nave. Então Carlos pegava o chimarrão na manta e ia de madrugada, e nós também ficávamos às 3:30 da manhã, prendia uma fogueira, em um lugar que não podia ver o céu, e ficava olhando, e aparecem. Estão aí, é só procurar. Não é uma questão de sentar-se, ligar o canal de TV e vejo uma imagem que foi filmada por outro. Você tem que fazer. Você vai ver que existe algo a mais e vai sair dessa máquina que todo mundo nos coloca. Trabalhe, durma, coma, pague contas e siga sendo uma máquina dentro da sociedade. Vai ver que existe um universo, que existem outros seres, que existen otras conciencias y você não está só.
Eso es importante. Ter consciência de que nenhum de vocês está só nesse universo. Então, Carlitos, me conta outra dessas tuas histórias, Carlos. Sí, eh, cuando ingresemos, con aquellos que siguen los cursos, ingresemos en la parte de la iniciación. Porque esa búsqueda que tuvimos y que compartimos contigo, Jorge, también, en determinado momento dentro de nuestra escuela, Ábala, nos enseñó, por ejemplo, cuando estemos en la iniciación, no ahora, no, por supuesto, hay prácticas para recibir mensajes, por ejemplo, del Mercurio, que se deben hacer en determinada hora y se hacen entre dos personas, y pueden haber otros que estén los acompañando a los que están haciendo la práctica, y los mensajes llegan. Ahora, para llegar a eso, podemos nosotros no haber transitado algo que nos ponga en condiciones óptimas de en ese momento no estar con preconceptos, como tú dices, no, esa comunicación está, es como si la mano desde ese plano estuviera siempre extendida. Somos nosotros los que tenemos que, sin delirio, con orden, tratar de buscar agarrar esas manos que están extendidas. Y a través de esas comunicaciones vienen muchas enseñanzas que después uno, con el tiempo, puede pasar un año, 2 años, o más a veces, esas cosas suceden. Y suceden en nuestras vidas, en nuestras decisiones. O sea, nos ayudan. Entonces, creo que es así, tanto en el Antiguo Egipto, donde hay muestras, grabados, que tú has mostrado varios, Jorge, de naves, en China, en los Andes yo he encontrado, no hay duda. Cuando yo voy en los retiros, miren, el retiro se hace en un lugar que está a 2.800 metros de altura. Es un clima alejado del mar, ¿no? Bien seco, bien de montaña, pero está en un valle y que lo circundan montañas que llegan a tener 4.000 metros. De noche, siempre existen experiencias extraterrestres. Les voy a contar una. Había una noche estrellada, una de las participantes, en el último retiro que tuvimos, saca fotos hacia el cielo para captar esas estrellas que es difícil ver a veces desde las ciudades que están con el smog. Bueno, a la mañana siguiente, la compañera de habitación que tenía esta señora que sacó la foto, dice, Silvia se llama la señora que sacó fotos. Silvia, permíteme a ver la foto que sacaste. Bueno, miran, yo lo vi después, y aparecían una esfera de color rojo, una esfera de color azulado celeste, y otra de color brillante, medio verdoso. Y a simple vista no se veía. Y no es un problema de la cámara, porque sabemos que eso la cámara no lo fabrica. Entonces, ¿cuántas cosas hay más allá de nuestros ojos físicos? ¿Cuánto es importante desarrollar nuestros ojos de Horus, nuestro tercer ojo? Como Jorge tú enseñaste, ¿no? Prácticas para desarrollar la pineal. Entonces, tenemos que practicar si queremos tener resultados. Y por suerte, lo que tenemos es un camino con orden. No una cosa que sea disparatada. Paso a paso, uno va creciendo cuando va haciendo las cosas ordenadamente. Y tarde o temprano todos tenemos resultados. Y es bueno tener una guía, evidentemente.
Tú sabes que cuando yo entré lá a estudar y las cosas místicas, eu já tinha passado algumas experiências. Quer dizer, eu tinha, me lembro, 15 anos, estava numa estrada que iba de Paysandú para Montevideo, que son dos ciudades de Uruguay. Y estábamos en una estrada, estaba en la estrada con mi pai dirigiendo un Ford do ano 46, me lembro bem, y de repente el carro empezó a hacer un movimiento y paró. Meu pai desceu e eu olhei, me lembro assim para a direita assim, e tinha a lua cheia, parecia a lua cheia, não? Detrás de uma nuvem. Ele estava embaixo do carro, olhando, a ver se havia acontecido algo, simplesmente o carro parou. Né? Aí, olho, e de repente veio o reflexo no vidro, parecia que a lua se movimentava. Isso, a lua se movimentava. E realmente era como una lua cheia detrás de una nube se movimentando. Y era enorme, enorme. Y en principio fiquei tonto, me sentí mal, era una cosa que me asustó, no tuve reacción hasta que después que vi que realmente era algo que se movimentaba, una luz enorme. Imagina eso a unos 30 metros, ¿tá? Una cosa enorme de luz. Empecé a gritar para que meu pai saísse debaixo do carro e olhasse, não? E aí, ele não saía, só que podiam ser segundos, mas para mim os segundos, el que ele não saía debaixo do carro, parecia uma eternidade. Aí quando ele saiu, perguntou o que estava acontecendo, esse negócio desapareceu. Eu tinha uma luz enorme. Ah, sim. Já nos vem seguindo a uma hora que uma luz estranha, eu vejo no retrovisor que nos sigue. Bom, a partir desse tipo de coisa foi que eu comecei a procurar toda a literatura mística, não? Lobsang Rampa, Paul Vergier, todas as coisas que falavam de algo que transciende a realidade que uno vê dia a dia. Foi essa experiência extraterrestre que me levou a procurar as coisas místicas. Y sin duda ese momento marcó y redefinió el destino de mi vida. Cuando tenía entonces 18 años, yo estaba treinando también artes marciales, me lembro con Kim Lu, que era un mestre coreano, y él me dice así, los dioses descieron los templos en Corea y enseñaron as artes marciais. Vale, essa é brava. Como que é? Sim, ele Tai Chi Chuan. Sim, Tai Chi Chuan. Eu estava atrás disso, outras coisas, queria aprender. Tu sabes, Jorge, que o Tai Chi Chuan se aprende em cima de um papel de seda. Papel de seda, papel de cebola, não? É um papelzinho muito fininho que se tu lo tocas se rompe. Mas los sacerdotes practican el tai chi encima de un papel de seda, de tal forma que no pisan, pero nunca se rompe. ¿Tú sabes por qué? Me dicen. No sé. El tai chi representa una arte que los dioses enseñaron a sus discípulos para se aproximar de ellos. Es una lenguaje de números. Só que para se aproximar dos dioses, tú tienes que tener una leveza de espíritu y de cuerpo. Es decir, si tu cuerpo pesa y no acompaña el espíritu, entonces tú no estás preparado para tener acceso al conocimiento de los dioses. Pasaron 11 años y hablando con nuestro mestre de egiptología, que tú conocías bien, Roland, porque en los templos, los sacerdotes que tenían contacto con los dioses caminaban sobre las areas y no dejaban marcas. ¿Ves tú, no? Es decir, la misma historia de aproximarse a la arca sagrada de Moisés y no ser queimado. Son sacerdotes. Quien no era sacerdote era queimado. Entonces, claro, que siempre que se falaba de seres extraterrestres, yo ficaba con un pé atrás. No quiero me aproximar demais, porque de repente eu peso un poco demais y eles me queman. Mas a experiencia nos lleva a entender que realmente existe una simbología
que se usa para llamar os deuses, para que eles desçam. Existe uma linguagem que os deuses falam, que não é só uma linguagem falada, sino também uma linguagem gestual de corpo e espírito, tá? Que permite que haja uma comunicação maior. Muitas pessoas que estudam dentro do misticismo têm essa comunicação. Conhecem essas práticas e conhecem os símbolos que se fazem na Terra para que os deuses vejam e desçam. Isso existe. Quem não quer acreditar, que não acredite. Não importa, porque o fato existe e é real. E se vocês procuram, vão encontrar respostas dentro desse caminho. A linguagem dos gestos, a linguagem falada e a fórmula de chamar os deuses e se aproximar deles. Então, com isso, eu quero deixar a aula de hoje e com uma promessa de que no próximo encontro do lado oculto, eu vou ensinar uma prática para se comunicar. Uma! Não é uma questão de ensinar 20 ou 30. Carlos e eu conhecemos um monte de práticas. Mas com uma, e com uma verdadeira vontade e um desejo realmente de ter um contato com o universo, é suficiente para você dar o primeiro passo. ¿Está certo, Carlos? Está bueno, es muy bueno. Vamos a empezar a caminar también en ese sentido que es tan bueno. Muito bem, então, hoje foi um pouco diferente. Na próxima vamos passar essa prática, talvez com algum gesto que represente linguagem e com algum símbolo que vocês vejam como importante, porque os deuses, os seres, etc., têm seres bons e seres ruins, tá? Vamos ser claros, não é todo o universo maravilhoso. Tá? Assim como dentro de nós tem lados bons e lados ruins, é o universo igual. Mas existem símbolos que ajudam a você chamar forças que são plenamente educativas, formativas e curativas. Então, por hoje, foi um prazer ter estado com vocês. Um abraço a todos. Carlitos, nos vemos então. Tá bom, nos vemos na próxima semana. La próxima.